¿Qué tal? Para facilitar el desarrollo de las prácticas y también de los reportes que se realizarán en la clase de robótica, utilizaremos lo que serían formatos de Markdown para así combinar lo que nosotros tendríamos como nuestra documentación y nuestra aplicación de software y posteriormente nuestra aplicación ya en elementos, que ya sería en motores o en sensores. Entonces, vamos a abordar en este momento el problema de la documentación y cómo establecerla, debido a que se está solicitando que la práctica uno y todas las demás en adelante se entreguen en un formato de Markdown y se entregue el enlace del repositorio. Entonces, antes que nada, en la máquina virtual que se entregó en el curso o para cualquier otra máquina virtual que se utilice o alguna otra instalación que tenga ya sea Jupyter Labs o Jupyter Notebook, nos permite generar documentación. Entonces, yo en este caso estoy utilizando la interfaz de Jupyter Lab que viene instalada en la máquina virtual que se entregó y tengo el archivo de la práctica. Entonces, en este elemento lo que puedo hacer es reducirlo y mostrar el contenido. Entonces, básicamente lo que se espera de los alumnos es que puedan entregar y completar este reporte de Markdown, donde el objetivo es realizar lo que sería una práctica en un URDF, que previamente se ha visto se está viendo en clase y que servirá para esencialmente mostrar la generación o los elementos que componen a un URDF y posteriormente entender cómo se desarrollaría el controlador de una junta para que posteriormente, cuando se tenga un robot serial más completo, se pueda eh, agregar tanto los controladores a cada junta como los sensores. Entonces, el formato en una primera instancia se ve de esta manera, donde yo tengo mi texto, donde estoy describiendo qué elementos se deben de cumplir, como el objetivo, las metas, cómo el desarrollo de esta actividad contribuye a lo que sería el perfil del egresado a la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, además qué actitudes van a trabajar. La rúbrica viene en esta tabla donde se está presentando los elementos de evaluación, donde se les solicita un previo, el desarrollar la práctica, entregar un resultado y las conclusiones. Además, se anhela una tabla o de rúbrica en el cual se especifica cómo se valoran cada uno de los puntos anteriores. Del previo se coloca una lista y se pide qué elementos se deben de entregar, el desarrollo de la práctica y el resultado. Cada uno de estos elementos corresponde a un bloque desarrollado dentro de programado en Markdown. Entonces, para que nosotros podamos ver el código, simplemente hay que doble clic y podemos encontrar que tenemos nuestro archivo y nuestra programación en Markdown. Y aquí lo que tengo es el formato de lo que sería una tabla. Para facilitar el manejo de estos elementos, se les ha facilitado una plantilla en la cual se pueden integrar enlaces, ya sea diferentes partes del reporte, cómo integrar citas, ya sea en este caso una cita directamente sobre el texto, el bloque de citas, es decir, una nota a pie de página insertada, un vínculo a documento, cómo insertar una imagen, cuál es la recomendación cuando nosotros entregamos un paquete, qué estructura debe de tener ese árbol, donde tenemos las carpetas y los archivos que van a contener cada uno de estos metapaquetes, los códigos, qué tipo de códigos podemos hacer. De hecho, es una parte que facilita porque nosotros podemos tener reportado nuestro código dentro del texto y posteriormente, si es el código en código en Python, en el intérprete de Python, nosotros lo que podremos hacer es que podemos ejecutarlo también desde nuestro libro.
Una de las ventajas es que también nos permite hacer expresiones en látex. Eso quiere decir que nosotros podemos utilizar con un lenguaje más preciso, matemáticamente hablando, y expresar nuestras ecuaciones. Cosa que, por ejemplo, si utilizáramos un editor de texto como Word o algún otro, no lo podremos hacer tan fácilmente. Entonces, son las ventajas que tiene, además de que nos permite entregar o anexar videos. Entonces, una de las cosas que se piden como evidencias dentro de este repositorio es que se entreguen videos como evidencia. Entonces, para la práctica uno, lo que se les solicita a los alumnos, aparte de que desarrollen su código, de que generen un espacio de trabajo donde este código funcione y se simule en Arbis lo que es un solo eslabón, se les pide que muestren o que ilustren mediante un video el funcionamiento de estos elementos. Entonces, los elementos básicos que se van a trabajar para hacer la documentación generalmente es el manejo de textos, donde el nivel del texto se define por la cantidad de hashtag que van a estar relacionados con este. Entonces, generalmente se escribe o se asocia el numeral, se da un espacio y se escribe el texto tal cual. Si es un texto de segundo nivel, van dos numerales, tres, y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de elementos que queremos hacer. Entonces, en este caso, lo que yo tengo aquí es un título principal, un título secundario, y dentro de los objetivos o dentro del objetivo se plantean las metas. Entonces, este es un texto de nivel secundario que contiene el contenido de las metas. La contribución también es un elemento terciario, las actitudes, y la rúbrica de evaluación vuelve a ser otro tipo de encabezado. Como no es el encabezado principal, es un encabezado de segundo orden. Y aquí el código del formato de la tabla donde se encuentra la rúbrica es un poco extenso, pero es así como se plantea una tabla. Se pone un encabezado donde se ponen por cada elemento de la tabla se debe de colocar su encabezado. Se debe tener esta división donde aquí se indica dónde va a comenzar la primera columna y que es un divisor. Y por cada rubro que yo tenga en la tabla, tengo que generar uno por separado. Entonces, en este caso yo lo que tengo es que estoy indicando el elemento que se está evaluando, que sería el previo, el desarrollo, y su porcentaje. Si yo tuviera que generar más elementos de mi tabla, simplemente lo que tengo que hacer es colocar, en este caso es el título, y separarlo por estas líneas rectas, lo que sería cada rubro. Cuando yo termino, bueno, esto tiene que ser igual. Tengo uno, 2, 3, 4, 5 elementos. Tengo uno, 2, 3, 4 y 5 elementos. Cierro e inicio la siguiente. El, pro- eh, el código directamente va a construir la tabla, se lo va a interpretar y también le va a dar un formato. En este caso, el formato que le está dando es que está para facilitar la visualización. Es que oscurece el segundo elemento, en este caso el desarrollo y las conclusiones. Entonces, en esta parte no hay ningún elemento complicado. Ahora, aquí en el previo yo lo que tengo es el título y hago una lista. Entonces, para definir una lista, generalmente lo que pasa es que se puede definir o lo que va a interpretar el código plano de Markdown es que se está generando una lista y las va a empezar a generar de manera automática. Entonces, para ilustrarlo, yo puedo iniciar en este caso un notebook. Aunque aquí también viene un archivo de Markdown, prefiero ahorita iniciar este de ejemplo. Y lo que tengo que hacer
para mostrar lo que, o para ejecutar lo que hice, simplemente tengo que cambiar, si lo dejo en code, lo que va a interpretar es que se va a ejecutar o se va a escribir un elemento de código, tal cual. En este caso, lo que está esperando es Python o de elemento crudo. Entonces, en este caso, ya directamente me voy a Markdown. Voy a poner el título de ejemplo. Y en este caso, voy a colocar un segundo texto. Me queda un poco alejado el teclado. Más voy a mover el micrófono y ya para quedar más justo. Entonces aquí voy a poner lo que sería una lista, o listas mejor. Entonces, si quiero una lista donde a lo mejor el orden o no tengo una jerarquía todavía bastante definida, lo que hago es que coloco diagonal, doy un espacio y puedo poner elemento 1. Cuando le doy enter, el programa ya me generó el formato. Entonces, cada una de las líneas va a representar un elemento distinto. Por ejemplo, elemento 2. Si yo lo quiero hacer por número, ahora coloco un 1. Y aquí en este, creo que lo que me está faltando es un punto. Sí. Entonces, si yo le doy enter, ya me genera el segundo elemento. Hay que recordar que todo esto es un código y al igual que cualquier otro código, para que se genere el resultado, lo que hay que hacer es correrlo. Entonces voy a ejecutar este código dándole play y es así como yo puedo generar la lista. Entonces, en este caso, yo no le puse, aunque no tiene una jerarquía tal cual, pero sí tiene un orden en la manera que se tiene que desarrollar los elementos de la práctica. Entonces, abajo lo que hice fue describir el desarrollo y aquí sí ya le puse un orden jerárquico. Dado que si no se simula primero un solo eslabón con lo que se está solicitando del código, los alumnos no podrán desarrollar su código al agregar otro eslabón con una junta de revolución o una junta prismática para conformar su primer cadena cinemática. De resultados es igual de un texto plano. Y lo siguiente que tenemos aquí es la parte de las gráficas. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Entonces, en elementos gráficos lo que vamos a tener son imágenes, gráficas. Entonces, vamos a comenzar con las imágenes. Le voy a dar doble clic a este bloque. Y lo que encontramos es que también la manera en que están colocadas las imágenes corresponde a un llamado dentro de código, donde yo tengo aquí una nota de lo que se va a referir lo que sería mi imagen y lo que me estoy refiriendo es el nombre de la imagen que tengo. Entonces, el inicio del llamado, voy a aumentar, me voy a acercar para que sea un poco mejor, es con un signo de exclamación con el punto hacia abajo, corchetes, paréntesis cuadrados, urdf.pgn. En este caso yo coloqué como nota el nombre del archivo, pero se podría colocar algún otro nombre. Para que lo cargue, lo que se tiene que establecer es ahora entre paréntesis redondos. Lo primero que hay que poner sería el nombre de la carpeta. Ahora voy a agrandar este lado. Y dentro de esta carpeta yo tengo los archivos. Entonces tengo un archivo urdf-pgn. Hay que hacer hincapié en que todos los archivos que utilicemos, siempre que hacemos una distinción, no es buena idea colocar espacios en blanco.
debido a que el código los va a interpretar de alguna manera. Además, todo lo que estamos trabajando en este momento, bueno, sin importar ya si sea en Windows o sea en Ubuntu, los espacios a veces los puede omitir y generaría el llamado a otro archivo distinto y podría causar errores. En este caso no sería tan grave porque simplemente lo que pasaría es que no me desplegaría la imagen. Entonces, en este caso la carpeta donde yo tengo mi imagen se llama imágenes-p1. También aquí esta parte donde yo tengo definido esto, hay dos recomendaciones que conviene que yo se los haga ver. Es que también el nombre de las carpetas no debe de iniciar en la mayoría de los casos con una letra mayúscula. Es recomendable que también empiecen con minúscula. Debido por los temas de programación, recuerden que generalmente vamos a utilizar elementos en mayúscula cuando estemos manejando clases y eso puede ser incluso también entre relaciones de paquetes. Entonces, en este caso, porque yo lo inicié en este principio, pero ya tengo otras carpetas donde ya no cometí esos errores. Entonces, lo que tengo aquí es mi archivo de URDF, el nombre de la carpeta, guión bajo. Otro punto importante es que si yo me voy a nivel de mi notebooks, dentro de mi práctica 1, donde tengo mis archivos, y tengo este que estoy manejando como ejemplos, el archivo de la práctica que estamos visualizando y el archivo de la carpeta están al mismo nivel. Si colocaran la imagen o a un nivel más abajo, es decir, dentro de otra carpeta, habría que especificarlo. Pero si lo ponen a un nivel superior, es decir, al nivel del notebook, no podrían ustedes cargar de una manera más adecuada lo que serían las imágenes. Y eso pasa tanto cuando se utiliza en lo que son los libros Jupyter o lo que sería en Markdown. Perdón, los libros de Jupyter o lo que sería también en GitHub. En todos los formatos de GitHub, cuando ustedes arman sus archivos README o su documentación dentro de esta parte. Aquí yo puse una nota y en este caso no estoy graficando. Para graficar existen varias herramientas en Python. Entonces, yo lo único que estoy ilustrando aquí como elemento es que básicamente una gráfica lo que debe de contener es un título y indicar cuál es con qué está asociado cada uno de los ejes. Es decir, sobre lo que es el eje X tengo asociado el tiempo y sus unidades en segundo y tengo la velocidad asociada en metros sobre segundo. Entonces, si no se hace de esta manera, simplemente la gráfica no tiene sentido, no se puede interpretar. Y es un error bastante común. Ahora, para utilizar o generar las gráficas, se puede generar aquí el código y hacerlo. Entonces, en este momento, como todavía no vamos a ocupar una gráfica, no viene dentro de este ejemplo. Posteriormente sí. También no lo incluí porque también esa parte, si se va a documentar dentro de un GitHub, es mejor tomar una captura de pantalla e incluirlo dentro del repositorio. Entonces, ya viendo la parte de las imágenes, los siguientes son los videos. En los videos hay varias opciones para colocarlos. Entonces, yo aquí estoy haciendo referencia a este archivo de video. O sea, si yo compilo, mm, yo lo que estoy haciendo es colocar la imagen de entrada del video. Entonces, aquí yo estoy haciendo referencia a un video de Comprehensive Markdown Clutch Course. Es un curso completo de Markdown de Brian Jenks. Y directamente lo que está haciendo es que está enlazando esta ruta o esta dirección del video dentro de YouTube a lo que es mi archivo.
Entonces, aquí hay varias maneras y vienen aquí colocadas dentro de lo que es en la plantilla. Pues, una ventaja de tener una plantilla es que algunos formatos simplemente hay que copiar, se pueden copiar y se pueden editar. Eso es ventajoso. Y aquí viene lo que se, cómo hacer un llamado a lo que sería un video de YouTube. Entonces, es muy similar a cómo iniciaría el llamado dentro de lo que es em, la imagen, nada más que hay que especificar más detalles. Entonces, igual, inicia con estos paréntesis cuadrados, el signo de interrogación con el punto hacia abajo, y también aquí lo que se está colocando dentro de este nuevo paréntesis cuadrado es un título de referencia. Entonces, Markdown, curso práctico para principiantes y desarrolladores. Lo siguiente, lo que está haciendo este elemento es que le está capturando, por decirlo de alguna manera, la imagen de YouTube que hace referencia al video, con la cual el autor del video lo está llamando. Entonces, aquí lo que hace es un llamado a lo que sería el YouTube con image, esta que indica el enlace, y lo siguiente, lo que sigue sería copiar la dirección del video. Entonces, aquí, lo que yo tengo es la dirección de YouTube y tengo esta secuencia que es la secuencia ligada con el video después del igual. Entonces, esa es la secuencia que generalmente nos estaría solicitando, regresando a esa es la secuencia que estaría colocada después del slash. La imagen, en este caso, 0.jpg, indicando en qué formato se debe estar. Y posteriormente se vuelve a abrir otro paréntesis, ahora sí, redondo. Y lo que estamos haciendo aquí es copiar directamente la dirección del video. Entonces, youtube.com/watch, interrogación B, y la dirección. Que en este caso la dirección es watch, interrogación B, y es esta. Entonces, con esto se está haciendo el llamado al video. Entonces, para que se pueda ilustrar o cuando se solicite un video dentro de lo que sería las evidencias de desarrollo de una práctica, pues es necesario subir el video a YouTube. Es ventajoso porque si se desarrolla la práctica de manera satisfactoria, se tiene una evidencia de ello. Y es parte que ayuda a lo mejor ya a un nivel más profesional a mostrar que se puede generar documentación compartida. Entonces, hay varias empresas que trabajan y que programan sus elementos utilizando repositorios de GitHub. Obviamente no en cuentas públicas, sino en cuentas privadas. Ahora, aquí viene una manera de poner bibliografía. Entonces, en este caso lo que está poniendo es un nombre del autor, el listado de integrantes, en este caso, y el perfil de GitHub. Las referencias, notas y cómo se puede colocar lo que sería eh, una referencia ya, digamos, en un formato IEEE de de una bibliografía consultada. Además, ya varios autores lo que ponen es su bibliografía tal cual. Aquí viene un ejemplo de cómo escribir código. Podemos hacer llamamientos a código de diferentes maneras, pero todas van a empezar con esos elementos que serían este tipo de comillas y el formato con el que se va a escribir. Entonces, este es código de látex, pero lo que está indicando
estos elementos es que queremos ver el código tal cual y que no se ejecute cuando, digamos, se haga el renderizado de todo el texto plano. De hecho, este código es este. Y lo que está generando aquí sería una división. Está llamando a a lo que sería como numerador el uno y como denominador lo que sería la letra griega sigma, la raíz cuadrada de 2 pi medios, y esto me estaría multiplicando al número de exponencial elevado igual a una fracción. Entonces, bueno, mm, yo no recuerdo haber hecho ningún cambio, pero bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Para ver este código, simplemente aquí está puesto. Bueno, es más útil si lo presento. Entonces, voy a regresar aquí y ya mi archivo de ejemplo. Entonces, lo voy a hacer en otro bloque. Significa que también tengo que pasar ese bloque Markdown. Voy a poner un título, ecuaciones. Entonces, hay dos maneras de colocar ecuaciones. Las ecuaciones se pueden colocar, así como viene aquí en la práctica, de manera separada del texto. Déjenme darle formato. Estar incluidas dentro de un texto o pueden estar centradas. Ahora, también lo que se puede hacer es que se pueden numerar, pero bueno, en este caso nada más lo que quiero ilustrar es cómo generar ese tipo de códigos. Ya si ustedes quisieran colocar algo más, más referencias de sus ecuaciones, tendrían que consultar las referencias de LaTeX directamente. Entonces, aquí yo voy a poner una ecuación, no muy complicada. Entonces, siempre van a ir encerradas dentro de nuestros signos de dólar o de peso. Y cuando yo quiero utilizar forzosamente alguna función, lo que utilizo es, por ejemplo, la diagonal para escribir coseno. Y aquí ya lo que está interpretando directamente lo que sería el libro de Júpiter es que yo ya estoy escribiendo, por ejemplo, coseno. Hay que recordar que a pesar de que nosotros podamos escribir coseno como tal, lo que es las ecuaciones también tiene su propia tipografía. No debe ser la misma tipografía que el texto para hacer una referencia a este. Esto quiere decir que cuando menos la tipografía que está mandando llamar o que va a generar para describir la función coseno ya es una tipografía específica. Entonces, voy a escribir el coseno de pi medios. Entonces, para eso, ahora estoy llamando a pi medios, pero yo no lo puedo poner entre 2, porque eso no lo va a entender el programa. Entonces, como en el otro que estaba, bueno, quería hacer control X, pero me salió. Lo que hay que hacer es utilizar la función de fracción, llaves y llaves. Entonces aquí hago un llamado a la letra pi minúscula y al número 2. Entonces, nada más para completar el enunciado. Entonces, yo aquí ya lo que hice fue la compilación y aquí me aparece ya mi ecuación. Eh, Puede ser que si yo quisiera todavía ser más estricto, podría colocar los paréntesis con un formato
de tal manera que la longitud se ajuste al contenido de una mejor manera. Obviamente eso lo que significaría es que el código tendría que ser o contener más elementos. Entonces, la otra manera de colocar una ecuación, aquí yo coloco el texto y voy a colocar mi código. Bueno, es un poco malo. eh, por eso lo hago generalmente todo esto. Luego en Jupyter Notebooks, porque luego tiene un poco, permite hacer otras cosas de una manera un poco más, como uno se acostumbra luego a hacerlo en Windows. Lab sí tiene muchos cuidados, entonces, bueno, también eso es una ventaja. Entonces, este no lo va a interpretar. También ya me está confundiendo. Y aquí está. Lo que hizo fue ahora ajustar la fuente de mi ecuación a un mejor tamaño. Y aquí se aprecia un poco mejor, ¿no? Como la manera en que yo coloqué los paréntesis no se ajusta a lo que es el contenido. Entonces, la recomendación sería que ustedes exploraran la documentación de LaTeX para colocar los paréntesis o los demás elementos que ustedes quieran colocar dentro de sus ecuaciones, ya sea indicar un número o el número de ecuación, de una manera más eficiente. Ahora, lo que sigue. En este caso, igual voy a empezar otra vez con algo de Markdown. Código. Entonces, los teclados en español, generalmente lo que viene, esta comilla, es con algo gráfico y se encuentra asociada con el paréntesis cuadrado del lado derecho. Entonces, le doy 3. Cuando cambia de color significa que ya lo aceptó. Si no cambia de color en este caso, ustedes podrían escribir y se borraría. Lo he hecho varias veces. Lo que sigue sería especificar en qué tipo de formato debería de ir. Entonces, pueden colocar Python, XML, texto para escribir a lo mejor una salida terminal, o de terminal, mejor dicho, a una entrada terminal. Más que nada que las salidas son las entradas terminal. Y Python, C++, eh, bueno, casi todos los lenguajes Java los tiene y ya lo que le da es ese tipo de formato. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que es Python, un consejo, siempre que abran, ciérralo. Entonces, hasta que aparezca y que cambie de color. Entonces, yo puedo poner a lo mejor un print. Otra ventaja es que también ya reconoce, por ejemplo, las funciones si le digo que es Python de manera nativa. Entonces, le puedo decir que imprima un hola mundo. Ahora, este es código que no es ejecutable. Entonces le doy formato y ya me aparece todo esto en formato de Python. Ahora, si yo quiero en realidad ejecutar un programa de Python, pues nada más lo que hago es un print.
hola mundo. Entonces, aquí está en code. Significa que esto ya lo interpretó como un código. Y si yo le doy o lo ejecuto, de run, y aquí ya lo que me indica es que tiene una entrada y me muestra la salida. Entonces, esto es bueno porque la mayoría de los elementos que se van a trabajar van a estar en Python. Es por eso que también incluso en la parte que se indica del tema selecto, se trabaja en su mayoría en Python. Para hacer la documentación en C, pues ahí se trabajaría en escribir, en lugar de colocarlo así, CPP. Y como no existe una función tal cual que se llame print en, en C++, lo que sí puedo poner es un include. Entonces, estas son maneras de colocar código dentro de nuestra documentación y eso sería la manera de ejecutarlo. Ahora, como esto está o utiliza el intérprete de Python, pues nada más podemos ejecutar programas en Python, pero eso no significa que no podamos utilizar elementos de enlace de Python que nos hagan ejecutar otro tipo de programas. Entonces, y bueno, la máquina virtual no tiene la mayoría de las cosas instaladas, es decir, está puesta para que ustedes puedan generar su propia instalación y trabaja en lo que es este Python 3. Si ustedes se les vuelve necesario utilizar otra versión de Python, por alguna razón, tendré que generar un entorno dentro de la máquina virtual. Y si ustedes están trabajando en Windows, pues tienen que instalar Python. Y si van a trabajar con más de una versión de Python, yo recomendaría, si no son programadores tal cual como sería mi caso o el caso de la mayoría de los miembros que toman la clase, es que instalen Miniconda dentro de su computadora y ahí desarrollen diferentes entornos específicos si es que van a trabajar en una versión diferente de Python. Eso es recomendable si ustedes incluso van a trabajar las nuevas versiones de MATLAB, donde se puede utilizar Python y que solicita también, dependiendo de la herramienta, una versión distinta de Python. Es decir, por ejemplo, para correr las aplicaciones de ROS pide eh, Python 3, 3 también, pero pide la versión 10. Y para correr lo que sería Python, en ya hacer los llamamientos de Python y ejecutarlos dentro de los live scripts de MATLAB, lo que pide es Python 3, versión 13. Entonces son diferentes. Y en cada uno, lo más recomendable es generar su propio espacio de trabajo. Entonces, en este caso, la práctica ya está. Eso ya se entregó. Se espera que también ustedes puedan entregar formatos en Vitex. Ya tienen las referencias. Y en otro momento, más adelante, se entregará lo que sería el reporte de conceptos básicos que les había mencionado, donde viene la ejecución de lo que sería ya la información de la práctica, más desarrollada, pero esta debe de incluir también los elementos de control. Es decir, que también debe de llegar cuando menos hasta a nuestro ejemplo en Gazebo. Y otro material extra. Entonces, sin más por el momento, también este tipo de archivos se suben al repositorio cuando ya estén totalmente terminados o parcialmente, para que les sirvan como guías. Y el repositorio se colocará de manera pública para que pueda ser consultado. Entonces, con ya esta revisión, que nada más es una introducción muy rápida a lo que es el mundo de Markdown,
yo me despido.